Muy buenos días para todos, a todos los oyentes en el Face y todos aquellos que de una u otra manera en la semana van a estar escuchando la palabra de Dios. Les amamos, deseamos muchas bendiciones, que el Dios Todopoderoso los direccione en todo y que la palabra sea haciendo su trabajo para que renueve nuestras vidas. Y vamos a mirar algo, una palabra que es cortica, pero que debemos tenerla muy en claro, y es el objetivo. ¿Cómo es? El objetivo. ¿Y qué es un objetivo? Es un fin, es una meta, es un propósito para alcanzar algo. Ahora, yo sé que muchos de nosotros de pronto tenemos unos buenos objetivos, querer tener economía, una empresa, un negocio propio, llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que sea, para que sean profesionales, y todo eso está muy bien, todo eso está muy bien, pero acabamos de pasar algo y me dio muy duro lo que pasó en Venezuela. Uno nunca piensa que va a pasar. Y todos los planes, los proyectos, los objetivos que se tenían quedaron truncados. Y hoy tener y mañana no tener nada es duro. Perder su familia, muchos sueños que tal vez ellos tenían con sus hijos, con sus esposas, con ellos mismos, están en una situación bastante caótica. Y yo quisiera que usted pensara en esta mañana, usted, no de una forma religiosa, sino de una forma natural, que usted se pregunte en este momento: ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Si todo lo material se acaba, es bonito y yo los felicito y que lleguen a tener muchas cosas, pero el principal objetivo es obedecer a Dios sobre todas las cosas. En San Juan capítulo 18 versículo 1, vamos a leer ese versículo y luego seguiremos mirando cosas importantes. Dice: después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de los olivos. La primera frase que encontramos en este versículo dice: después de decir estas cosas. ¿Cuáles cosas? Recordemos, en el capítulo 16, el Señor Jesús viene diciéndole a los discípulos lo siguiente: van a tener problemas, los van a rechazar, van a tener dificultades de diferente índole, y fuera de eso los van a matar pensando que me adoran y honran a Dios. Se lo advirtió. Ya en el capítulo 17 el Señor hace esa oración, le pide al Padre que guarde a sus discípulos para que ellos puedan seguir su trabajo. Recuerda que el objetivo de Jesús era obedecer al Padre. Entonces, Él con esas oraciones, esa súplica, y él quería algo, un objetivo principal de Jesús, ¿sabe cuál es? Que seamos uno. ¿Pero qué es ser uno? Que tengamos comunión, que el Espíritu Santo sea el que nos direccione a todos nosotros, que sea Él el que nos gobierne y no que cada cual haga por un lado. Yo sé que aquí tenemos diferentes formas de pensar,
Pero si le permitimos al Espíritu Santo que nos direccione, vamos a ver menos defectos en nosotros cuando vemos a través del Espíritu Santo. Los defectos que vemos en otros, lo que nos incomoda, viene a pasarse más fácil porque el amor de Dios cambia, transforma, renueva, hace cosas diferentes. Entonces él dice, después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón. ¿Qué era el valle de Cedrón? Había como una pendientica, pero un poquito retirado de Jerusalén, y pasaba un riachuelo. Cedrón era un riachuelito que pasaba, que a rato se secaba, pero era turbio. Y aquel lugar se le llamaba como lugar de muerte, lugar de tristeza, porque era un poco oscuro. Jesús solía ir a esos lados a orar con sus discípulos. Pero ese valle de Cedrón no era simplemente porque sí. Ese valle de Cedrón tenía su significado. La traición. Usted dirá, ¿cómo así que la traición? Cuando nosotros miramos, nos encontramos con algo particular. Vamos a 2 de Samuel capítulo 15, 7 al 9, dice. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey: permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice, pues mientras tu siervo estaba en Gesur, en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón. ¿En dónde? En Hebrón, si me traía de regreso a Jerusalén. Está bien, le dijo el rey, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón. Pero ¿sabe qué pasaba? Se había gestado en el corazón de Absalón la traición más grande para el rey David. ¿Y sabe a qué iba Hebrón? Se había llevado un grupo de personas y ya él había dicho a la gente: si a mí me dejaran por rey, si a mí me dejaran por gobierno, yo les daría, les quitaría tantos impuestos, les daría todas esas cosas. Y Absalón era un tipo muy hermoso, era el más hermoso de todos los hijos de David. Una cabellera impresionante, bonita. Entonces comenzó a ganarse el favor de todos los resentidos allí. Y allí Hebrón hizo todo el pacto y se devolvió para darle el golpe de estado ¿a quién? A David. Se gestó una traición. Miremos el versículo 23. Entonces todo el pueblo ¿qué? Lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban, así que cruzaron el valle de ¿qué? El valle de Cedrón. ¿Qué pasó con sus discípulos? Jesús se fue con sus discípulos y pasó el valle de ¿qué? De Cedrón. Y aquí viene David con su gente pasando ese mismo ¿qué? Ese mismo valle, y fueron hacia el desierto. Leamos el versículo 30. Entonces David subió el camino que llevaba al monte de los olivos, o sea, al torrente de Cedrón, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían. ¿Cómo iba David? Un hijo lo estaba ¿qué? Iba llorando, descalzo, dolido. Pero si volvemos un poquito atrás, encontramos que Absalón le había dicho a David: déjame ir a Hebrón.
Porque yo le prometí a Jehová, a Dios, que si tú me permitías volver a Jerusalén, yo iría y sacrificaría su nombre. ¿Por qué Absalón no podía entrar en Jerusalén? ¿Saben por qué? Porque había matado a su hermano mayor que se llamaba Amnón. Y David, porque él tenía una hermana. Y Amnón la había violado. Entonces Absalón se llenó de odio. David debía haber hecho matar a su hijo, Amnón, porque esa era la ley. Pero David no hizo nada. ¿Por el corazón de qué? De padre. Entonces, Absalón no entendió a eso. ¿Se llenó de qué? De ira. Sabía que su papá se estaba volviendo viejo y que se necesitaba un reemplazo. Así que comenzó a sentir en su corazón la avaricia, la ambicia del poder, y dijo: la única manera es que derrocar a mi papá. Y David, cuando supo eso, él dijo: vámonos, porque él nos va a matar a todos. Dejemos unas concubinas, y dejó 10 concubinas ahí. Y vino Absalón e hizo cosas, bestialidad y media con esas mujeres. Pero ¿qué nos quiere enseñar esta parte de la Biblia? Pasa David con su gente, y muchos años después pasa ¿quién? Jesús. ¿Con quién? Y se estaba gestando la traición más grande, o ya se había gestado, pero mire que aquel hombre que iba a entregar a Jesús, Judas, tenía desde hacía tiempos un objetivo. Así como Absalón tenía su objetivo, Judas tenía también su objetivo. Y Absalón dijo que en el nombre de Dios iba, ¿se acuerda?, a ofrecer sacrificio. ¿Qué hizo Judas? Fue hasta los sumos sacerdotes y planeó todo. Usó a los sacerdotes, las autoridades espirituales de ese entonces, para cumplir con sus deseos. Ya Jesús sabía lo que le iba a pasar. Así que él se fue. Ya Jesús no iba llorando, porque Jesús ya había hecho una oración, le había suplicado a Dios días antes, donde le decía: Señor, no quiero pasar la copa, pero que sea tu voluntad. O sea, no quiero morir como me dice que tengo que morir. Pero Dios le dijo: no, le toca morir, porque no hay otra forma de que la gente sea salva. Así que Jesús dijo: listo, no hay nada más que hacer. Tomó la decisión y pasó al torrente de Cedrón, porque ya tenía que ser capturado por su enemigo, aquel que lo ayudó, aquel que lo bendijo, aquel que estuvo con él, el que compartió el pan con él, pero lo traicionó. Sigamos en San Juan capítulo 18, versículo 2. Dice: Judas Iscariote conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Dice: los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Absalón planeó con un grupo. ¿Y qué planeó Judas? Con otro grupo. Todos con el propósito de ¿qué? De derrocar a un rey. Entonces, tenemos que pensar en lo siguiente. Yo quiero que volvamos nuevamente al título del mensaje. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo de su corazón, escúcheme bien esto y guárdalo en su corazón. El objetivo que usted tenga
Él le ayudará a escuchar la voz de Dios. Si usted tiene un objetivo equivocado, así le parezca muy bueno, eso le evitará escuchar la dirección de Dios. No necesariamente tiene que usted estar en el pecado más grave, pero si su objetivo no está encajado con hacer la voluntad de Dios, no hay nada que hacer, hermano. No hay nada que hacer. Usted puede ser el esposo mejor, usted puede que salga con su esposa, la lleve de la mano, puede que usted trate a sus hijos de lo mejor, pero si el objetivo principal no está conectado con Dios, eso no sirve de nada. Eso se va a acabar un día, porque tarde que temprano, si yo quiero mucho a mi esposa, si ella muere o yo muero, nos vamos a separar, y lo único que va a quedar es el objetivo espiritual que tuve verdaderamente delante de Dios. Versículo 4 dice: Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos y les hace esta pregunta: ¿a quién buscan? Jesús sabía que venían por él, ¿sí o no? Pero pregúntese usted, ¿por qué les dice a quién buscan? Porque Jesús quería escuchar lo que tenía en su corazón. ¿Qué pensaban de Jesús? Porque sabía que había alguien que por amor al dinero Judas lo iba a entregar, pero que habían otros grupos, soldados y otro grupo de personas, a ver qué pensaban ellos. Porque hay veces en la multitud y en que unos piensan, que unos dicen una cosa y todo, entonces nos dejamos llevar de eso. Y miremos el versículo 5 de San Juan, de 18:5. Le responden a Jesús, ¿de qué? ¿Lo tenían bien claro? Sí. Lo tenían bien claro. Pronunciaron el nombre de Jesús de Nazaret. Pero preguntémonos algo. Con pronunciar el nombre de Dios, con decir que lo amamos, con decir que es el Salvador, con decir que es el Todopoderoso, ¿habrá un cambio en nuestras vidas? Absolutamente no. Vea lo que dice en Isaías 29:13. Vamos a leer Isaías 29:13. Así que el Señor dice, vamos a ver qué dice Dios. Este pueblo dice que me pertenece, me honran con sus labios, pero su corazón está ¿qué? Ellos que pensaban que estaban ¿qué? Que eran hijos de ¿quién? De Dios. Nosotros muchas veces pensamos que somos hijos de ¿quién? Y dice, y la adoración que me dirigen no es más que reglas ¿qué? Humanas, aprendidas de ¿qué? De memoria. Tenemos que pensar, por favor, tenemos que pensar hasta nuestra forma de cómo le expresamos a Dios, porque le podemos decir, Señor, yo te adoro, tú eres mi única esperanza. Pero nuestro corazón, nuestra vida está pensando muy diferente. ¿Me estoy haciendo entender? Yo quiero que pensemos, a mí me duele lo que pasó en Venezuela. Me duele. Pero ustedes saben por qué fue. Y posiblemente nosotros no hagamos cosas, ni estemos haciendo
caminatas, pero cuidado que nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestro objetivo sea un ídolo. Porque nos podemos volver ególatras, no idólatras, ególatras, porque adoramos lo que a mí me gusta. ¿Me estoy haciendo entender? Y recuerde que Dios no comparte su gloria con nadie. Y si nosotros o estamos con Dios o estamos con alguien más. Pero aquí no puede estar imparcialmente las cosas. Dicen los antiguos, o es chicha o es limonada, pero alguna cosa es. Y aquí dice, porque han aprendido de memoria eso, y muchas veces hasta las oraciones las repetimos ya, y ya nos levantamos y decimos gracias por este día, y si usted mira el otro día, gracias por este día, y si usted le gracias porque ya es automático lo que hacemos. Pero con Dios no debe ser así. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. El objetivo nuestro es obedecer a Dios. Sigamos acá. Dice, cuando Jesús dijo, dice el versículo 6 de San Juan, cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. ¿Todos qué? ¿Por qué? Porque esa palabra yo soy fue la que se presentó Dios a Moisés, recuerda ya en Éxodo. Y Moisés le dice a Dios, y yo llego allá, y tú sabes que Faraón es el más grande del mundo y el que gobierna, el que manda, el que tiene la última palabra. ¿Qué voy a hacer y qué le voy a decir? ¿Que quién me mandó? Dijo, usted va y le dice que el dueño de todo esto, que el dueño de la vida, lo manda que hable con él. Yo soy el que soy, te ordena. Entonces, fue cuando Moisés dijo, listo. ¿Entendió la palabra qué? Yo soy. Recuerde que hay muchos que van por ahí y alguien los trata mal y dice, usted no sabe quién soy yo. Porque la palabra soy yo es tratar de qué, imponer como una qué, autoridad, ¿sí o no? Pero recuerde que el único yo soy de autoridad se llama Dios. Y dice que todos cayeron. Y el versículo 7, vea lo que dice, una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Preguntémonos algo. Si cuando ellos escucharon la palabra yo soy y cayeron, porque delante de la presencia de Dios nadie queda de pie. Nadie queda de pie delante de la presencia de Dios. Así estemos en el pecado de lo que sea, al suelo todo el mundo. Pero mira algo. ¿Pero entendieron? Jesús les estaba dando otra oportunidad para que ellos pudieran entender su dimensión, para que de pronto reaccionaran algunos de ellos y se arrepintieran. Les mostró su poder y su grandeza. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no entendieron? ¿Por qué no vieron si cayeron al suelo? El poder de Dios los tumbó. Porque cuando yo, hermanos queridos, mi objetivo está puesto en otro lado, así se me aparezca Dios mismo y me hable, yo no lo voy a entender. Por eso tenemos que mirar nuestro objetivo. ¿Cuál es mi objetivo de vida?
Recuerda que nosotros no fuimos para vivir eternamente no fuimos creados para vivir eternamente acá. Nosotros fuimos creados para vivir en la ¿qué? En la eternidad, en otra dimensión diferente. Así que por eso nuestro objetivo no puede estar metido dentro de esto. Nuestro objetivo debe ser diferente. Y sigue diciendo, una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Dice el versículo 7. Y nuevamente ellos contestaron, ¿a Jesús de qué? Volvieron y repitieron ahí. Porque iban en grupo, porque ya todos ellos escuchaban, esos guardias y todo, que era que Jesús era malo. Y le hablaban que era malo. ¿Y Jesús era malo? No, se inventaron mentiras y hicieron cosas. Y el versículo 8 dice, ya les dije que soy yo, dijo Jesús, ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. ¿Sabe por qué les digo que dejen que los demás se vayan? Porque Jesús le había hecho una oración al Padre y le dijo, yo quiero que ninguno de los que están conmigo se pierda. Y Él quería que la palabra de Él se cumpliera. Y se va a cumplir la palabra de Jesús, pase lo que pase. Jesús va a cumplir lo que nos prometió, y si su objetivo está colocado en el nombre de Dios, va a haber la gloria de Dios en su vida. De lo contrario, no, hermanos. Él va a hacer cosas diferentes, nos va a transformar y nos va a cambiar, pero necesitamos despertar y entender el objetivo primordial para que podamos ver que la vida cristiana tiene razón de ser cuando nuestro objetivo está con Dios. De lo contrario se vuelve una vida religiosa, una vida de pasajera que se nos vuelve hasta monótono, se nos vuelve cansona. Pero con Cristo somos más que vencedores. Y seguimos aquí. Vamos a mirar San Juan 18:10. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, el esclavo del sumo sacerdote. ¿Quién apareció en acción? Pedro. Le cortó una oreja. Y Jesús le dijo a Pedro, dice el versículo 11, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? Y en Lucas, no vamos a leer en Lucas porque el tiempo se nos está yendo, pero Lucas dice que Jesús puso su mano en la oreja de quién, de Malco, se llamaba el hombre Malco. Cuando uno se corta la cara sale harta sangre, ¿sí o no? El cabello. Al cortarle una oreja, ¿cómo fue el sangrado? El dolor. ¿O cree que Pedro le ha puesto anestesia a la espada? No. La oreja cae al suelo. Jesús no se agachó para levantarla y coserla. Apareció una oreja que. Y con todo eso que hizo Jesús, ¿alguno reaccionó? ¿Por qué? Porque el objetivo estaba en otro lado. El objetivo estaba en otro lado, hermanos. Usted puede hacer lo que sea y puede gozarse y puede pasear y puede tener lo que sea, pero si el objetivo está en otro lado, su vida es vacía y mi vida será vacía. Porque el único que llena nuestras vidas se llama Jesús de Nazaret. No hay otro. Y la vida cristiana, aunque tengamos dificultades, aunque nuestros amigos, así como sucedió con David, su hijo, así como sucedió con Jesús, su siervo, su apóstol, lo traicionó, así nos traicionen, porque nosotros, un enemigo no nos traiciona, es nuestro enemigo. El que nos traiciona es nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro compañero, el que hemos confiado, el que hemos apoyado, el que hemos levantado. Concluyo con lo siguiente. ¿Saben ustedes
que los ciegos siempre llevan un ¿qué? Un bastón. Pero cuando dejan de ser ciegos, ¿qué hacen con ese bastón? Lo botan. Se le olvidó que ese bastón los acompañó durante tanto tiempo y los direccionó por todas partes. Así pasa hoy en día cuando muchas veces hemos ayudado, hemos hecho lo que sea, botan el bastón. Pero recuerda que aunque el bastón caiga, no deja de ser bastón. Seguirá siendo un ¿qué? Un bastón. Y aunque pase lo que pase con su vida, si usted tiene su objetivo puesto en Cristo, lo coloquen donde lo coloquen, sigue siendo el bastón del Señor. ¿Me hago entender? Sigue siendo el bastón del Señor. Así que yo les invito, hermanos. ¿Cuál es su objetivo? Disfruten. Tengan dinero, casas, carros, aviones, lo que sea. Pero si el objetivo no es Cristo, si el objetivo no es obedecer a Dios, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Y ustedes saben cómo terminó Absalón? El mismo cabello que era hermoso quedó enredado por allá en un palo y vinieron y con unos dardos lo mataron. ¿Usted sabe cómo quedó Judas? Muerto también. Que nosotros muramos, pero que nuestra muerte testifique que hemos creído y hemos obedecido al Dios Todopoderoso. Y no que cuando nos estén enterrando tengamos que decir, pues que Dios lo tenga allá donde Él haya querido, porque no tenemos la seguridad de lo que haya pasado. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Pasan los días, los meses y todo. Y tenemos proyectos, planes y quizá unos objetivos que envidian. Pero yo me puedo matar allá en mi trabajo, donde sea. Quizá me ha tocado trasnochar para cumplir cosas. Me he esforzado por mis nietos, por mis hijos, por muchas personas. Y sueño, Padre, que lo que yo tenga se lo deje para que ellos lo disfruten. Pero si el objetivo está mal, eso no lo van a poder disfrutar. Porque muchas veces después de que un hombre haya dejado cosas, si no les enseñó a sus hijos el temor tuyo, terminan matándose por una herencia, Señor. Eso que se dejó en lugar de bendición resulta una maldición, una desgracia. Y no porque sea malo el que tú bendigas, sino que cuando tú das es bendición, pero cuando nosotros acaparamos es maldición. ¿De qué sirve que nos entierren con unos cajones muy lujosos si cuando estuvimos aquí en la tierra no hicimos algo que trascienda para que tu nombre fuera exaltado, para que tu iglesia creciera, para que esos dones y esos talentos que tú nos diste honraran tu nombre, sino que los enterramos y los dejamos a un lado?
Por eso en esta mañana te decimos, perdónanos. Perdónanos, Padre, antes de que sea demasiado tarde. Y que no nos pase como aquellos que Jesús les dijo, yo soy. ¿A cuántos tú nos has hablado y nos has dicho, aquí estoy, quiero que hagan esto, y le prometemos y después no lo hacemos? Miramos tu grandeza, miramos tu poder, miramos tu presencia ahí. Y en el momento nuestra vida tiene un cambio, pero volvemos a lo mismo otra vez. Perdónanos, Padre, perdónanos. Porque llegará el momento en que yo tengo que irme y tengo que irme solo y encontrarme contigo. ¿Y qué le voy a decir, Señor? ¿Dónde estaba mi objetivo? Ayúdanos, por favor, ayúdanos, sacúdanos. Coloca en nuestro corazón ese amor hacia ti. Que dejemos tanta cosa, tanta avaricia y todo. Si tú nos lo vas a dar, si te amamos, nos lo va a dar. Pero por más que nos esforcemos, dice tu palabra, que no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Y si arañamos y arañamos y todo posiblemente lo logremos en nuestras fuerzas, pero todo lo que se hace en nuestras fuerzas se derrumba y se va. Porque lo único que verdad es estable lo que tú construyes, lo que tú haces, Dios. Por eso en esta mañana te damos gracias por todo y te pedimos que nos orientes a través de tu Santo Espíritu antes de que sea demasiado tarde. En Cristo Jesús, amén.